Bien, seguimos entonces en la parte 2 del práctico de la clase número 4 para el curso de teoría de redes. Entonces, en este contexto nos concentramos ahora en un nuevo problema de la guía de ejercicios. Específicamente se propone tener en cuenta el problema 2.25. Así es que para este problema, entonces, 2.25, encontramos una definición en base a un circuito que tiene componentes, reactivos y se opera en corriente alterna. Por lo tanto, las definiciones de la fuente están dadas de manera, fasorial, más allá de que la notación en la guía de ejercicios, bueno, es, en este caso se aplicó la negrita en lugar de poner esa flecha por arriba de la letra en mayúscula, pero de cualquier manera es relativamente intuitivo interpretar que las definiciones para las fuentes son fasoriales. Bueno, entonces a partir de este circuito nosotros quisiéramos escribir las ecuaciones de lazo y resolver aplicando el método de las corrientes el método de las corrientes de malla, que acá está citado como método de las corrientes de lazo. A esta metodología se propone, que la ejerciten ustedes. No obstante, vamos a concentrarnos en esta nueva definición, que es la que tiene que ver con escribir las ecuaciones para este circuito pensando en una en una manipulación por medio del método de las tensiones en los nudos. Así que luego de eso se pide calcular la tensión en los bornes de la fuente de corriente. Así que bien, vamos a hacer esa operatoria en este momento. Tenemos que el circuito lo podemos representar de esta manera. Esta es la fuente que le vamos a llamar IS1, definida por el fasor que tenemos especificado en la consigna. Luego nos referiríamos a que hay una conexión directamente con una cierta carga que es Z1. Bien, esa carga Z1 está conectada, como dijimos, a la fuente. Luego tenemos la carga Z2. Para esa carga Z2 podemos hacer una extensión de esa conexión hacia la segunda fuente, que es una fuente de tensión. Esa fuente de tensión está conectada, entonces esa fuente de tensión está conectada de esta forma. Está definida por el fasor BS1, y nos queda agregar el detalle sobre la forma de conexión para una última carga, que sería Z3. Así que en este contexto nosotros nos concentramos en estudiar, como decía la consigna, la tensión en los terminales de la fuente de tensión, la tensión en los terminales de la fuente de corriente, por medio del método de las tensiones en los nudos. Esa sería la consigna en principio. Bien, podemos agregar algunos detalles adicionales. Z1 diríamos que tiene 9 ohmios, de acuerdo a la información en la consigna. Z2 diríamos que tiene 6 ohmios, de acuerdo a la información en la consigna. Luego diríamos que por su parte Z3 resulta tener esta relación. Bueno, a ver, lo escribimos por acá. Z1 tiene 9 ohmios porque se corresponde con R1. Z2 la definimos de acuerdo al resistor R2, que decíamos que tiene 6 ohmios. Y luego, al establecer cuánto vale Z3, directamente expresamos que tiene esta definición. Se supone que nosotros conocemos
la reactancia de cada componente. Bueno, esta es otra forma de presentar la consigna. No estamos hablando específicamente de la pulsación con la cual opera el circuito, pero sí damos directamente los valores de reactancia. Entonces, podemos decir que acá hay una reactancia capacitiva de 2 ohmios y acá hay una reactancia inductiva de 4 ohmios, así que frente a esas definiciones Z3 queda expresada como JXL menos XC, que es por último J4 ohmios. J4 ohmios. Bien, entonces a partir de ahí, como decíamos, IS1 está definida en la consigna con un módulo de 2 amperios y una fase entonces de 40 grados, mientras que BS1 está definida con un módulo de 12 voltios y una fase de 10 grados hexagesimales. Así que a partir de ahí podríamos analizar cómo cómo las ecuaciones de nodos, es decir, el método de las tensiones en los nodos, nos podrían ayudar. Bien, para aplicar el método de las tensiones en los nudos, nosotros conocemos que necesitamos, por un lado, definir una masa. Entonces la definiríamos acá de acuerdo con ese principio de que es el nodo que tiene más conexiones o más ramas que confluyen hacia él, y además porque al tener este nodo establecido donde se ha dibujado, resulta que ya queda definida como 0 una de las tensiones sobre la fuente de corriente, mientras que no deberíamos perder de vista que queremos conocer esta tensión, digamos B sub X. B sub X podríamos decir que es la tensión en los terminales de la fuente de corriente. Bien, entonces luego podríamos ponerle precisamente nombre a los nodos. Este podría ser el nodo A, este podría ser el nodo B. Entonces evidentemente B sub X es igual a B sub B, que es una incógnita hasta este momento. Para aplicar entonces, decía, el método de las tensiones en los nudos, tendríamos que concentrarnos en los sentidos que suponemos para la circulación de las corrientes. Entonces tendríamos, por ejemplo, esta corriente, que evidentemente es directamente IS1. Luego podríamos tener a lo largo de Z1 una segunda corriente, que podría ser I sub Z1. Luego, a través de Z2, escribiríamos una corriente que le podemos llamar IZ2, y a través de Z3 podemos referenciar una corriente que se podría llamar IZ3. Bueno, entonces, evidentemente hay una simplificación que se puede hacer en este circuito y la vamos a mencionar en unos minutos. Bien, al estudiar el método de las tensiones en los nudos, lo que buscamos es aplicar la ley de Kirchhoff de las corrientes en cada nodo. Entonces la ley de Kirchhoff de las corrientes la vamos a necesitar considerar en principio en 2 nodos, porque este es un circuito donde hay 3 nodos siendo estudiados, el nodo de masa, el nodo A y el nodo B. En principio deberíamos evaluar 2 nodos, porque el método de las tensiones en los nudos dice que si definimos 3 nodos, la cantidad de ecuaciones es menor en una unidad. Bueno, a su vez acá hay una simplificación adicional que algunos pueden estar interpretándola ya. Bien, la ley de Kirchhoff de las corrientes aplicada en el nodo A la vamos a escribir de esta forma. Podemos decir que la corriente entrante es IS1, mientras que las corrientes salientes son IZ1 junto con IZ2. Bueno, y la ley de Kirchhoff de las corrientes en el nodo B requiere que se evalúe cuánto es la corriente a través de la fuente BS1. No obstante, podemos decir directamente que no hace falta
no hace falta, por la siguiente observación. Está dado que la tensión B sub B en realidad no es una incógnita si conocemos directamente el valor de BS1. Entonces, por esa razón se simplifica la operatoria en este cálculo. Bien, lo que podemos decir directamente es que ahora nos ocuparíamos de desarrollar la expresión de la ley de Kirchhoff de las corrientes del nodo A que ya teníamos. Así que frente a eso podemos decir entonces, nos serviría, bueno, tener vista del circuito, podemos escribir que IS1 podemos escribirla como la suma de IZ1, que acá pasaría a modelarse con B sub A sobre Z1, sumado con la corriente a través de Z2, que es B sub A menos B sub B, con B sub B que vale en realidad BS1, dividido en Z2. Bueno, entonces pongo acá, ahora que tengo más espacio, digamos, para escribir, pongo los tildes y la referencia esta de que BS1 es un fasor. Bueno, B sub A quedaría definida también de manera fasorial. Y es, a su vez, digamos, IS1 también es un fasor. Bueno, entonces en este contexto podemos operar de una forma relativamente sencilla, podemos, digamos, mejorar esta representación tomando B sub A como factor común. Entonces nos quedaría una expresión, quise decir, de este tipo: el fasor IS1 se suma con el fasor BS1 sobre Z2, BS1 sobre Z2, bien, y esto queda igualado con B sub A, que es un factor de estos dos términos, 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2. Bien, a partir de esto podemos escribir que en realidad B sub A tiene una ecuación que permite un cálculo relativamente sencillo. Podríamos decir que B sub A directamente queda determinada por este cociente. Un poco mejor. B sub A queda determinada por el cociente de IS1, que se suma con BS1 sobre Z2 y digamos, en esa fracción el denominador es 1 sobre Z1 sumado con 1 sobre Z2. Bien, entonces a partir de esto, si no me he equivocado en algunos cálculos, el resultado sería que B sub A tiene un valor máximo y un cierto ángulo, y sub A podríamos decir, que queda determinado de esta manera: 13,9, esto sería 13,9 voltios, con un ángulo de 25 grados. Bien, entonces, evidentemente acá no se ha aplicado no se ha aplicado el método de las tensiones, perdón, en este caso no se ha aplicado la regla de Kramer, digamos, al método de los determinantes, porque la observación esta de que en realidad el nodo B no es una incógnita, sino directamente un valor conocido, hace que se simplifique el problema y ni siquiera nos aparece una expresión matricial, sino que solo nos quedó una ecuación escalar, que es esta que podría, bueno, resaltar ahora. Esta expresión, digamos, que no es matricial, es la que define cuánto vale la incógnita, y por eso la operatoria ha sido bueno, mucho más sencilla. Respecto de este circuito, bueno, lo que encontramos es que B sub A es directamente
B sub A es la tensión en la fuente de corriente, por lo tanto encuentro acá digamos, un error en la inscripción, tengo que corregir, por eso lo voy a poner con un color, digamos, la tensión en la fuente de corriente, es B sub A, que es lo que acabamos de determinar, y esa tensión era precisamente la incógnita. Entonces B sub B se corresponde con la definición de la fuente de tensión que había en el circuito, pero la incógnita era B sub X, y es lo que acabamos de determinar. Bien, frente a la relativa, digamos, sencillez con la que hemos interpretado o hemos podido, digamos, determinar las incógnitas de este circuito, en realidad sería digamos, conveniente que hagamos el planteo también del apartado que nos invitaba a hacer un análisis por medio del método de las corrientes de malla, porque para este caso particular incluso encontraríamos una característica en el circuito que frecuentemente puede ser de ayuda. Entonces nosotros hemos visto en algún momento como una fuente de tensión, digamos, una fuente de tensión en serie con una cierta carga podía ser reemplazada por una fuente de corriente en paralelo con la misma carga. Entonces, digamos, a eso lo revisamos en algún momento al estudiar la operación de los circuitos en corriente continua. Digamos, el reemplazo siempre es, digamos, ambivalente, es decir, podemos cambiar la fuente de tensión y la carga por una fuente de corriente y una carga, o al revés. Bueno, transferido, digamos, a esta notación que estamos usando al usar, digamos, al estudiar los circuitos que operan en corriente alterna, encontramos que podríamos escribir como una nota al margen esta regla de correspondencia que vamos a tener en cuenta para lo que sigue en la consigna de este problema. Entonces, esta fuente de corriente en paralelo con esta fuente de tensión, perdón, con esta carga, llamémosle Z, es equivalente a una fuente de tensión que debería valer, bueno, B. Si esta era I, esta B va a tener que valer I por Z, y de esta forma definimos un circuito donde tenemos una fuente de tensión de valor B en serie con una cierta carga que seguirá siendo la misma, digamos, es decir, seguirá siendo Z. Lo escribo aquí abajo, que me parece más legible. Bien, entonces hay una equivalencia entre estas dos digamos, construcciones. Entonces eso viene a colación de lo siguiente. Parte de la consigna de este problema 225 nos sugiere o nos pide calcular cuánto vale bien la tensión en la fuente de corriente, pero utilizando el método de las corrientes de malla. Entonces, para hacer eso, en principio diríamos que este circuito tiene 3 mallas. No obstante, nos sirve tener en cuenta lo siguiente: nos sirve tener en cuenta que en esta parte del circuito, tenemos efectivamente una fuente de corriente en paralelo con una cierta carga que sería Z1, es decir, que a esa parte del circuito la podemos modificar poniendo una fuente de tensión en serie con Z1, y de esa manera veríamos directamente una única malla al analizar este circuito. Entonces esa operación es la que vamos a hacer para considerar el otro apartado de este problema 225. Entonces nos vamos a concentrar en que el apartado 1, si no me equivoco, bien, entonces el apartado 1 en realidad tenía una consigna
que la analizamos con este nuevo circuito. Vamos a poner una fuente de tensión, digamos sinusoidal. A esa fuente de tensión la vamos a conectar con Z1, bueno, y de aquí en adelante vamos a seguir con la definición original del circuito, es decir, estaba la otra carga que ya habíamos llamado Z2, estaba la fuente de tensión, que conocemos como BS1. Bien, entonces luego tenemos, perdón, aquí está el prolijo, entonces tenemos BS1 y tenemos una carga adicional que es Z3. Entonces bueno, entonces esta es Z3. A partir de esto quisiéramos considerar el método de las tensiones en los nudos. Acá vamos a escribir una cierta fuente, le podemos llamar B, ya usamos B sub X, entonces le vamos a llamar B', esta fuente B', necesitamos establecer la B' es IS1, el producto del fasor IS1 con Z1, entonces ya que Z1 era digamos la impedancia que estaba en paralelo, Z1 era la impedancia que estaba en paralelo en esta construcción que estamos buscando reemplazar de acuerdo con este principio. Entonces luego resulta que Z1 en producto con IS1 es digamos, es el modelo matemático que define cuánto es la fuente de tensión que quisiéramos instalar. Bien, entonces, habiendo hecho eso, si ahora queremos usar este nuevo circuito para estudiar el comportamiento en base al método de las corrientes de malla, bueno, la definición es bastante, digamos, conveniente, porque vemos que esta podría ser una corriente de malla, llamémosle I1, esta podría ser la segunda corriente de malla, llamémosle I2, bien, y entonces lo que encontramos es que directamente hay dos mallas, y que de acuerdo con el método de las tensiones, perdón, con el método de las corrientes de malla, podríamos decir que la ley de Kirchhoff de las tensiones en la malla izquierda, fíjense cómo sería, bueno, B' igual a, podríamos decir, I1 por Z1 más I1 por Z2 más BS1. En realidad esto era lo mismo que pensar que en realidad la sumatoria de las fuentes de tensión tenía dos términos, B' menos BS1, porque BS1 no respeta las convenciones de signo y sentido, considerando nuestra definición particular de I1, y entonces esto es I1 por Z1 más Z2. Bien, y a partir de esto podemos decir una vez más cuánto creemos que vale la ley de Kirchhoff, pero cuánto creemos que vale I1. Bueno, una observación es que este circuito tiene dos mallas, pero no obstante encontramos que la ley de Kirchhoff de las tensiones está caracterizada por un funcionamiento, digamos, independiente, perdón, el circuito está caracterizado, no la ley de Kirchhoff de las tensiones, sino el circuito propiamente dicho, está caracterizado por un funcionamiento independiente de ambas mallas, considerando digamos la expresión matemática. Entonces, esta fuente sí entrega corriente y esa corriente sí alimenta Z3, por lo tanto
podríamos decir que Z sub 3 sí funciona, pero no obstante no nos hace falta tener en cuenta Z sub 3 ni la corriente en esta rama para evaluar la ley de Kirchhoff de las tensiones. Entonces es un problema sumamente sencillo, y como tal cosa encuentra que bueno, que desde el punto de vista matemático las dos mallas podemos decir que están desacopladas. Bien, entonces ahora podemos expresar directamente cuánto vale I sub 1. Es definida directamente por este cociente, B', que es un valor conocido a esta altura por esta ecuación de arriba. Entonces B' menos B S1, que es otra variable conocida, y se divide en la suma de Z1 con Z2. Así que de esta forma podríamos identificar que si mis cálculos están bien hechos, esto resulta en 0,75 amperios con un ángulo de 78 grados. A partir de esa definición, en realidad la pregunta era ¿cuánto valía la tensión en la fuente de corriente? Entonces, esa tensión en la fuente de corriente que nosotros le hemos llamado B sub X, fíjense que en la primera representación del circuito era claramente visible. No obstante, ahora hay que ser mucho más cuidadoso respecto de dónde medimos esa tensión B sub X. Así que B sub X es la incógnita en esta parte del apartado. No obstante, hay que ser cuidadoso, como decía, respecto de dónde se la mide. Así que B sub X podemos aclarar que se la mide entre este punto. Esta es B sub X, la que se mide entre este punto que en algún momento le habíamos llamado masa. De hecho, en la otra enunciación del problema a este nodo le llamábamos A y a este nodo le llamábamos B. Bueno, esas definiciones acá no hacen falta, pero es bueno, digamos, tenerlas en cuenta. Y frente a estas definiciones, para algunos puede no ser trivial cómo se determina B sub X. Ustedes podrían tal vez poner pausa en este momento y pensar cómo se determina B sub X. Porque como digo, tiene un par de detalles. Bueno, los detalles están contenidos en esta expresión. Viendo nuestro modelo matemático del problema, podemos decir, lo voy a escribir acá, viendo más que el modelo matemático, viendo la representación gráfica del problema, lo que podemos decir es que B sub X está determinado por la fuente B', que ya hemos calculado, más la caída de tensión en Z1. Esto sería I sub 1 por Z1. Así que B sub X está definido por esta ecuación. La resalto de esta forma. Y bueno, si hacemos este cálculo, podemos decir entonces que B sub X, ya que hemos calculado cuánto vale I sub 1, efectivamente podemos decir cuánto vale B sub X, que una vez más queda determinada de esta manera: 13,9 voltios con 25 grados de fase. Entonces esta es la definición de acuerdo a la nueva perspectiva, que es la que brindaba plantear un cálculo por medio del método de las corrientes de malla en lugar de seguir el método de las tensiones en los nudos. De acuerdo con la consigna, podríamos pensar cuánto vale la tensión sobre el condensador. Bueno, para hacer eso podemos escribir algunas ecuaciones rápidamente. Por un lado, bueno, entonces resalto esto de que el hecho de que Z3 no haya aparecido en las ecuaciones hasta acá no significa que no esté funcionando. Entonces, ¿cuánto vale la tensión sobre el condensador? ¿Cuánto vale la tensión sobre el condensador? Lo podríamos determinar de esta forma. Bien, tenemos entonces que el apartado 3, el apartado tercero de este problema, entonces nos permitía calcular I sub 2,
viendo la representación de acuerdo al método de las corrientes de malla, podríamos decir que I sub 2 es igual a BS1 dividido en Z3, con Z3 siendo un valor que lo hemos definido hace algunos minutos. Bien, y a partir de acá, si conocemos I sub 2, luego la consigna pide determinar cuál es la tensión sobre el condensador. Ese cálculo específicamente resulta en lo siguiente, resulta en que pensando en el condensador, resulta que, bueno, podemos decir que la tensión sobre el condensador, la cual es un fasor, es el producto de el fasor de corriente que atraviesa ese condensador, el fasor de corriente que atraviesa ese condensador por J veces la reactancia capacitiva. Bien, entonces esto se corresponde con una interpretación, por supuesto, gráfica, donde tenemos, bueno, la fuente BS1 definida de manera fasorial. Luego tenemos el condensador. Vamos a poner el condensador acá. Había también un inductor. Entonces, el detalle que busco poner en este gráfico es que en realidad a esta carga, al analizarla globalmente, esta carga la hemos definido como Z3. Entonces, incluso la ley de Ohm nos ayuda en esta interpretación y no hace falta referenciar el método de las corrientes de malla como hice recién, pero la ley de Ohm directamente nos ayuda a pensar que si esta es la corriente que estamos llamando I sub 2, luego, bueno, I sub 2 por Z3 se tiene que corresponder con la tensión de la fuente BS1, como dice esta ecuación escrita en el lado izquierdo. Pero habiendo definido I sub 2, en realidad el condensador está caracterizado por una reactancia, entonces la reactancia J por XC o menos J por XC es la que caracteriza el funcionamiento del condensador, y J por omega L o por XL es la expresión de impedancia que caracteriza el inductor. Entonces lo que veo acá finalmente es que está faltando un signo negativo. Bien, y a partir de eso entonces encontramos que la impedancia, el cálculo aparentemente no lo tengo a mano, entonces sí está bien. Entonces el resultado numérico no lo tengo a mano, pero la forma de cálculo es esta que estamos mostrando acá. Así que de esta manera quedaría resuelto el problema, como dijimos, el problema 2.25. Entonces, luego de esto podríamos avanzar hacia los casos de acoplamiento inductivo, lo cual vamos a hacer en la parte 3, es decir, en la parte que sigue. Entonces, de esta forma, dicho de otra manera, cerramos la parte 2 del práctico.